pasó con mi confianza? Se han diezmado mis fuerzas de cara a la tormenta, ya no sé cómo llegar. El camino ha sido fuerte, se ha nublado mi destino. Las velas de mi barca se rasgaron sin remedio, ya no sé cómo llegar. No queda ya esperanza, no. Vientos contrarios soplan y de repente una figura a lo lejos se levanta, caminando sobre el mar y me dice: yo soy, eleva tu mirada, yo soy, es mi voz sobre las aguas, yo soy, si no apartas tu mirada, sobre el mar caminarás. Afirma hoy tu fe sobre lo que en Jesús ves y no en las circunstancias que quieren poner en duda lo que en Él puedes hacer. Levanta tu canción, que se escuche tu voz. Va Jesús, Caminando sobre el mar y te dice: yo soy, eleva tu mirada, yo soy, es mi voz sobre las aguas. yo Si no apartas tu mirada, sobre el mar caminarás. el que tu fe levanta, su mano te sostiene. Si no apartas tu mirada, Sobre el mar caminarás. Jesús, elevo mi mirada. Jesús, es tu voz sobre las aguas. Jesús, si no aparto mi mirada, sobre el mar caminaré. Jesús, el que mi fe levanta. Jesús, tu mano me sostiene. Jesús, si no aparto mi mirada, sobre el mar caminaré. Tan rápido se fueron. Yo esperaba que iban a seguir cantando. Voilà, ¿qué pasó? Que se callaron. Se cansaron. Bueno, pues de todas maneras, bienvenidos a Clamor en la Noche, aquí desde los estudios auxiliares de la Cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico, y para todo el mundo a través vía satélite, internet, y también de lunes a viernes de 12 a 1 de la madrugada, hora de Puerto Rico. Y también este programa se retransmite, oígalo bien claro, por Facebook Live a las 9 de la noche. En algún momento este programa que se hace hoy aquí se pasa también allá por Facebook Live al mundo entero. Así que bienvenidos a todos ustedes, los que nos oyen y nos ven
pues los que nos ven, pues toda información está ahí. Bienvenidos a esta edición de Clamor en la Noche. Hoy vuelvo a pedirle la oración, pido la oración por el Día de Clamor el 6 de septiembre. Vamos a estar atentos, ore por la reunión que se va a dar este año, tomando todas las medidas posibles, pero se va a dar y se va a transmitir al mundo entero. Es decir, que ore desde ahora por esto. Una de las cosas que estoy orando es que estoy haciendo un presupuesto que Dios nos supla económicamente antes del Día de Clamor, porque no podemos, en los últimos 2 años nosotros no hemos recogido ofrenda allí. Todo ha sido por la misericordia de ustedes que nos ven por radio y televisión y la transmisión mundial, pues hemos logrado, y con colaboradores, gente que, como la hermana Anita Reyes, que desde años colabora con este ministerio. Cuando yo tenía la emisora, nos donó un transmisor, tantas cosas. Y todos los años ella ha colaborado con los servicios sanitarios que son obligación legal estar ahí. Pues gente así y otros más, pues que iré mencionando, son los que hacen posible que esto, pero hay que pagar. Por ejemplo, la Cadena del Milagro dona su tiempo, sus empleados, pero nosotros tenemos que poner el andiamaje para que las cámaras estén, tenemos que alquilar un uplink porque ya eso de microondas, eso ya no se usa, muy poco, muy infalible, muy inseguro. Entonces, alquilamos un uplink que el año pasado costó casi $4,000. No llegó a eso, pero fue casi eso. Eso nada más fue eso, sin contar todo lo demás. Involucró la escenografía, todo lo que conlleva a una organización como esa. La alimentación de la gente que estaba, etcétera, etcétera. Hay un presupuesto alto. No puedo decir cuánto va a ser este año. El año pasado lo cubrimos todo. Todo se cubrió. Todo se cubrió. Indiscutiblemente todo está cubierto. Pero este año no podemos depender de lo que allí se levante, lo que allí se levante. Simplemente en este momento, pues, que nos encontramos aquí, estamos grabando en este momento este programa para esto y tengo aquí una llamada importante. No la voy a pasar al aire, pero es sobre una persona que está bien necesitada y cuando termine aquí le estaré llamando, ¿sabe? Estamos en vivo, no se sabe quién es el fantasma que está llamando, ¿sabe? Amén. Dios la bendiga, hermana. Amén. ¿Cómo estás? Bien. Pues para que vean que esto está así, aquí no, esto es parte de la vida, hermano. Otra cosa que vean, es una llamada de una persona que me están llamando por una situación grave físicamente que un amigo mío está pasando. No me sé su nombre, no voy a decir nada porque todavía yo no sé la realidad de lo que está pasando. Sí, entiendo que está pasando por una necesidad grave. Y yo espero que después que termine el programa me comunicaré. Pero empiece a orar por esa persona. No voy a decir quién fue ni nada, pero estamos orando por tanta gente, hermano. Ustedes que nos escriben, cuando usted tiene una petición o usted nos quiere escribir para decir que el programa, ya sea del Facebook o de es una bendición, de la Cadena del Milagro, no tiene que enviar dinero. Si Dios le pone en su corazón, voluntario de corazón, sembrar en esta obra, usted lo hace. Pero díganos en una notita, por eso estimula a uno, me bendició, me convertí, me sanó Dios. Escribe el reverendo Jorge Rasky, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Si va a enviar una ofrenda, porque así Dios se lo pone en su corazón, yo no le prometo nada, yo lo único que le digo es que Dios bendice al dador alegre.
y que uno siembra desinteresadamente. Yo antes, y no es que sea malo, yo no sé si lo voy a hacer algún día, yo antes ¿cómo se llama? Daba incentivo, que daba esto, regalaba aquello a los que ofrendaban, pero llegó un momento que yo no tenía ni para comprar los libros, ni para comprar nada, y el Señor me dijo que la gente se estaba dañando y una de las cosas que yo admiro de las avanzadas, y no critico, pues yo lo he hecho, le enviaba platos, le enviaba libros, Biblias, cosas. No hay nada malo ni es pecado eso. Eso es un incentivo que uno no está comprando a nadie. Pero yo tuve una experiencia que la voy a contar hoy aquí. Cuando el ministerio se vino abajo económicamente, porque hay gente que creen que van a estar arriba todo el tiempo y no saben que la rueda es redonda. El que cree hasta el fin, mire, y no caiga. Entonces, cuando la situación cambió, de un ministerio sólido económicamente, que todo lo sembramos en Puerto Rico, en América Latina, América Central, y aún está sembrado aquí en el Caribe, en la República Dominicana, ahí sembramos bastante. Y aquí en Puerto Rico, en los desastres y todo, los primeros que llegaban era el clamor. Entonces, aparte de eso, ¿qué sucede? Que se sembró también hasta en el Bronx. Y en esas grandes actividades que se daban, como la que se dio de Valencia en 1989, todo ese dinero salió de aquí. Y los miles de dólares que se hicieron en Valencia en Venezuela para dar la primera cadena de radio nacional en la historia fueron de aquí, de este ministerio. Entonces, aquella obra tremenda que se hizo para llevar ayuda humanitaria a El Salvador, la campaña, todo salió de aquí. Nosotros no cogimos un centavo, hermano. Pero cuando Dios mandó, si usted lee Primera de Reyes, capítulo 17, dice que en la sequía que había en Sarepta, Dios mandó a Elías al arroyo de Quirep, que estaba al arroyo de Quirep, que estaba junto al Jordán. Entonces, vamos a leerlo, porque esto es una introducción para lo que vamos a hablar en el día de hoy. Y dice Primera de Reyes, capítulo 17, aquí estamos. Vamos a leerlo. Verso 1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él, verso 2, palabra de Jehová. Esto es bueno, cuando la Biblia y la palabra viene de Dios. En el verso 3, en medio de la crisis, Dios le dice al profeta: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret que está frente al Jordán. Oye bien claro, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Quiret que está frente al Jordán. Una palabra, en medio de la crisis, Dios le habla y lo manda. Es decir, que quiere decir que van a venir crisis. Hermano, yo le voy a hablar en el futuro a ustedes, programa, de que estamos en una bonanza, todo ese dinero federal que va a venir, que espero que no se lo joven los políticos. Y mucha gente con todas estas mantengos que el gobierno federal y local ha hecho, lo que ha hecho que la gente no quiere ni trabajar, la gente no quiere ni ir al trabajo, hermano. En Puerto Rico hay una escasez de empleados. Hay una escasez de empleados a lo largo y lo ancho del país. Han tenido que traer empleados trabajadores para recoger tomates de México. No quiere trabajar la gente de la construcción, no quiere trabajar la agricultura. La gente no quiere volver a las oficinas del gobierno. Pues mire, yo creo que va a llegar un tiempo, porque están engañando, están cogiendo desempleo, que llegue el tiempo que el patrón no le diga: bueno, si aquí está tu trabajo, no, repórtelo al Departamento del Trabajo para que no se robe ese dinero. Y se busca trabajar, porque aquí lo que se está creando
un chorro de parásitos que no quieren trabajar. Quieren que los mantenga. Y eso es peligroso. Eso es una táctica del marxismo, de poner la gente en lo que está haciendo Biden. Que Biden, el señor está totalmente engañado. Él no gobierna, él es un títere que han puesto allí. Digo, es una tristeza este hombre, hay que orar por él. Él no manda, mandan los radicales. Kamala Harris, que es una enemiga de Dios, la Rashid Tlaib, una musulmana que abusa de las libertades del país, pero no habla contra las persecuciones que hay. Es como la Inés Quiles de aquí, que tú la pones en Radio Isla y la oyes barriendo el piso con los crímenes, con los criminales que es Estados Unidos, pero no dice lo que está pasando, lo que ha pasado en Cuba, no dice lo que el chino, los chinos comunistas están haciendo en la China comunista, no dice, oye bien, los crímenes bárbaros del comunismo, de los radicales y yihadistas islámicos. Entonces, ella aquí habla, pero estoy seguro que alegadamente lo más probable es que le encanta el mantengo que hay aquí. O sea, a mí me indigna esto. Yo prendí la radio los otros días y esa señora estuvo media hora hablando de todas las atrocidades cometidas por el sí, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Pero lo grande es que si hablara de las atrocidades de Norteamérica, que es el instrumento que Dios ha usado desde 1828 para bendecir a Puerto Rico, que sea perfecto, porque ustedes saben que le he dado duro aquí con la palabra y con la palabra profética. No tengo atadura con ningún gobierno. Pero ver la hipocresía de esta gente que vive en el mantengo del gobierno, que este país no quiere a la gente trabajar, que este es un país que no tiene agricultura prácticamente, que no produce oro, que no produce petróleo, que no produce nada, se mantiene del mantengo de esta cosa cuando era útil, porque ya no es útil, porque ya no es una base militar. Bueno, sacaron la Marina de Vieques, que no le dijeron cómo iban a reemplazar los ingresos. Los bombardeos, yo estuve allí, yo protesté, yo estuve allí en la playa junto con Rubén Berrío. Yo tuve un helicóptero de la Marina flotando encima de mí, filmándome. Yo fui a decir, los bombardeos tienen que terminar. Ahora, yo fui y dije, la Marina debe quedarse, porque ahora que no está la Marina, dije, ¿dónde están los que decían que había que sacar la Marina? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo por Vieques y Culebra? Nada, están abandonados, no hay empleo. La droga antes no entraba por ahí porque la Marina tenía aquello protegido. Ahora el narcotráfico internacional tiene a Vieques y Culebra como una puerta de entrada a este país. Óyelo bien. Esos mismos alborotosos, como esta señora Inés Quiles, que tanto habla, que Dios la ayude, que es una radical de Sodoma y Gomorra y del marxismo, pero aunque lo niegue, que eso siempre lo niega. Pero su lenguaje es el mismo. Usando una cadena de radio. Es lamentable porque la cadena de radio tiene gente como Luis Penchi trabajando allí, que son gente buena, pero la cadena de radio esa de Isla es nada más que, es lo que antes le llamaban a WPAB, que le llamaban Radio Moscú, ahora esto es Radio Shanghái, Radio Shanghái ahora. Y hay sus programitas buenos allí también, los hay. Pero es una guarida de izquierda radical. Entonces aquí hay medios completos, periodistas completos, analistas completos. Son anti-iglesia, anti-familia, anti-vida, anti-moral, pro-gay, pro-suicidio, todo lo que usted puede pensar, negativo, anti-Dios, anti-todo. Esa es la mayoría de la prensa de este país. Están igualitos a lo que está pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, usted ve toda esta cosa y usted tiene que darle gracias a Dios por lo que tiene. Yo estuve allí y yo propuse y se consiguió que la Marina se quedaba con las prácticas menos los bombardeos y ahí fue que yo me retiré.
yo apoyé la permanencia. Entonces, al irse Culebra, Vieques, se fue Ceiba. Dígale a todos los desempleados que quedaron. Y aquí no han sido tan sabios y tan prácticos como los panameños, que cuando Estados Unidos le entregó el canal, lo usaron. Es una belleza lo que han hecho los panameños. Ahí está, pudiéndose la base de Ceiba. Y los villaquenses y culebrenses abandonados por los mismos patriotas que tanto. Yo no le tengo miedo a un sistema, sino a los que dirigen el sistema. Yo tengo mi creencia y no me oculto, soy estadista, respeto la independencia. Yo no le tengo miedo a la independencia, yo tengo miedo a los libertadores. Y soy un cristiano que creo que el estatus más grande debe ser para todos nosotros el estatus moral y espiritual de este país. Quiero añadir esto en este programa. El estatus moral y espiritual, yo soy lo que soy, yo creo lo que creo, creo que política, lo que yo creo es mejor. Ellos creen que aquello, ok. Yo le tengo miedo a los libertadores, pero yo soy de los que creo que el primer estatus que hay que arreglar en Puerto Rico es el moral, el espiritual. Ese es el estatus. Porque me recuerdo la historia, y esto es una historia real, un estudio que se hizo en Nueva York. Hubo un tiempo cuando había una gente que a comienzo el doctor Spock, me recuerdo que era, que enseñaba él y una serie de psicólogos y de intelectuales, enseñaban que si los niños se criaban en una sociedad igualitaria económicamente, la pobreza, la miseria, era lo que hacía, estos son los comunistas los que dicen esto, que si se arreglaba el medio ambiente, se le proveía buena vivienda, buena casa, buena comida, nadie está en contra de eso, buena educación, eso cambiaba la persona no se depravaba, no se convertía en un delincuente y era una persona útil a la sociedad. Eso fue embuste. Eso no es verdad. Porque hemos encontrado, y yo no se sientan mal en Juanamato. Juanamato, un barrio aquí al lado del emisor, del estudio. Juanamato fue una invasión, un arrabal. Una invasión que se metió la gente pobre allí al arrabal. Entonces, un tío de crianza de mi esposa, un hijo de crianza de mi abuela, nos sacó de la calle Barbosa y nos llevó a Juanamato. Y le hizo una casa a la entrada de Juanamato, un poquito cerca de la entrada, cerca de un negocio que se llamaba Aquí Me Quedo. Y entonces eso fue creándose un arrabal. Y yo me di cuenta que allí mi abuela era una mujer limpia, la casa nuestra era un zócalo, había una letrina pegada dentro de la casa, no había inodoro, teníamos alumbrado de una bombillita escasamente en una electricidad floja, no teníamos estufas eléctricas, la primera estufa que teníamos era una lata de galletas sultanas con un roto que se le ponía carbón y allí mi bisabuela y mi abuela cocinaban. Yo viví eso en Juanamato. Después de vivir en la calle de los ricos, en la calle Barbosa, 4 casas del patriarca de la estadidad, José Celso Barbosa. Y mi abuela, una profesora de escuela, la profesora de mercado, respetada en todo Bayamón, en todo Yauco. Mujer tremenda. Me crió, fue quien me crió. Después cambiamos la estufa de querosín, de carbón, que era hecha la hacían de las latas de la galleta sultana. Y ahí encima tú cocinabas. Mi abuela progresó un poquito y compramos una estufa con una botella de querosina. No teníamos televisión, lo más que teníamos era un radio. Era una casa con 2 habitaciones, es decir, 2 dormitorios, 3 cuartos, una sala, una cocina y un comedor. Y no había baño, ¿sabes? No había un baño como lo que hay hoy, lo que había una letrina. Esa casa
estaba levantada sobre zócalo. Dos cosas quiero hablar de esto. Mi abuela era de tanta fe que cuando el río de Bayamón crecía en las tormentas, ella no se iba a los refugios, ella se quedaba orando y el río entraba a lo que es la fe, hermano. La fe mueve montaña. Esa viejita, las dos allí, pero especialmente mi abuela, porque la otra, la bisabuela era católica reventada, pero mi abuela era bautista, profesora Mercado, Juana Mercado Cales, que nació en Yauco, y mi bisabuela nació en Guánica, descendiente, por eso nadie me puede a mí hablar de nada de eso. Mi bisabuela era negra, un negrito azul africano. Sus padres llegaron en las galeras de los barcos y los españoles le encantaban las negras y entonces un español blanco se casó con mi bisabuela y de ahí nació mi abuela, colorcito café. Okay. Después nació mi mamá, light, blanca, pero un colorcito light brown, casi blanca. Y después nací yo, blanco completo, rubio, de pelo rubio. Bueno. Esa casa en lo que era el arrabal de Juanamato, número 1, el agua del río de Bayamón llegaba hasta los zócalos y nunca se metió a la casa. Pasamos huracanes fuertes allí. Además de eso, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Esa bisabuela y esa abuela que preparaba a mi abuela y cogía un carro público para dar clase en Bayamón, preparaba su plan de trabajo en una mesa iluminada por un quinqué de carosina, porque la luz no nos daba, era una bombilla casi muerta. Eso era nuestra casa. Ahí pasé varios años de mi infancia. Pero era tan limpia mi bisabuela y mi abuela, que usted podía comer en el piso hasta de la letrina. ¿Y sabe lo que yo aprendí ahí? Que la diferencia entre los que viven en Palmas del Mar, y nada contra Palmas del Mar, o el monte allá en Ponce, o allá a la altura en el cerro de Mayagüez, o lo que es el condado, o lo que es Montelledra, o lo que es Palmas del Mar. La diferencia entre ambos, entre ese arrabal o ese sitio, es que acá se esconde el pecado, acá está abierto. Aquí se sabe quién es borracho, quién es borracha, quién es adúltero, quién es ladrón, quién es honesto. O sea, está al desnudo la vida de todo el mundo. Ese fue parte de mi escuela, hermano. Se sabía quién era quién, no podías ocultar nada. Al borracho de acá le llamaban borracho y al borracho de uno de estos sitios que mencioné, pues una persona que está alcoholizada, está enferma. Acá la adúltera era adúltera y la adúltera era adúltera. Acá es que es un desliz, es un affair, es una circunstancia de la vida, ¿sabes? Pero pecado es pecado. Pero aprendí una cosa, era tan limpia mi abuela y mi bisabuela que usted podía comer en el piso de la letrina. Entonces, no hay excusa. Se puede ser pobre y no ser un puerco. Se puede ser pobre y ser decente. Porque aquellos roban con un cuello blanco. Aquel que robaba se sabía que era ladrón. Y para nosotros, pues, una Coca-Cola 5 chavos y un chavo de mantequilla con dos, ¿cómo era? Un chavo de mantequilla con 2 centavos de pan. Eso era maravilloso. Y yo caminaba descalzo por el babote. Yo vengo de arriba, de abajo para arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hábito no distingue al monje. Sí, puede ser tener la apariencia que sea, pero ¿qué quiere decir con esto? Que lo que enseñaba Spock y lo que enseñaba un montón de psicólogos, de que si lo que enseña el marxismo, si le da una buena casa, si lo mantiene, si lo educa, hermano, la persona tiene que cambiar espiritualmente. El puerco seguirá siendo un puerco aunque le ponga una mansión en Madison Square, en Madison Avenue o en Park Avenue.
Yo he visto gente viviendo en urbanizaciones ricas en este país, en el mundo, que son unos puercos y unos miserables. Así que es el hombre y la mujer interior. Es el cambio que hacen uno. Entonces, se hizo un experimento, esto fue real. Esta gente querían probar que si tú cambiabas, si tú sacabas, eso lo hizo Muñoz, porque Muñoz creó los residenciales creyendo que si los ponía cerca de un barrio rico iban a cambiar. O los ricos iban a cambiar, si iban a ser mejor, no. El que cambia a la gente se llama Jesucristo. Y tiene que haber una disposición, una disposición para uno cambiar, porque tienes libre albedrío. Y la instruye al niño en su carrera, y cuando fuera viejo no se apartará. En nuestro Puerto Rico de antes, en nuestros países de antes, la gente, aunque fuera católica o lo que fuera, le enseñaban valores, le enseñaban morales a los niños. Y cuando un pastor o un cura cruzaba la calle, se le respetaba. Cuando un viejito, una viejita, no, ahora le dan una pela, lo asaltan. No había marihuana, no había heroína, no había crack. Sí, estaba el pitorro, estaba el trago de ron y todas esas cosas. Y se conocían los hachitos del pueblo. El asunto es que cogieron este cerdo blanco, recién nacido, esto fue real, lo pusieron en un apartamento de unos ricos en Park Avenue un año entero. Era puerca, una puerquita. Le ponían un lacito, la bañaban, la perfumaban, le daban de comer lo mejor. Entonces, al año decidieron que iban a probar si había habido un cambio. Si había habido un cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando soltaron el cerdo, lo sacaron a la calle, había cerca allí de Park Avenue, hay como unos sitios que hay como unas islitas que tienen árboles y a veces tienen fango. El cerdito, un año, la cerdita con todo su perfume, tan pronto se tiró a la calle, buscó un pozo de fango y se revolcó en el fango. Es que el puerco es puerco donde quiera que lo ponga. El atorrante es atorrante, porque el único que cambia a la gente se llama Dios. Que tú puedes vestirlo de la mejor ropa y sigue siendo un picaflor, sigue siendo un depravador sexual. Mire los depravadores sexuales más grandes que hay en el mundo hoy en día. Yo digo la verdad, hermano. Weinstein, que eso fue terrible. Epstein, toda esa gente. El que murió los otros días de Wall Street, que era el tipo más rico que hizo más estafa. El hábito no hace un monje, aunque lo distingue. Lo hace ver diferente, pero es lo mismo. El verdadero cambio está en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura y las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, de esto se trata todo esto, hermano. Entonces, en la vida podemos engañar a la gente. Tenga cuidado, hermano, las apariencias engañan. El diablo se disfraza, dice 2 Corintios 11:14, en ángel de luz. Entonces, aquí tenemos la historia de lo que es, no una parábola. Yo quiero decir que muchos dicen que la historia del capítulo 16 de Lucas es una parábola, no es una parábola. Porque en las parábolas Jesús nunca usó un nombre. Jesús lo que hizo en el capítulo 16 de San Lucas, que lo vamos a empezar a estudiar hoy, lo que hizo fue descubrir el velo de la realidad. Lo que yo acabo de decir, que la vivienda, el título, la posición, no es lo que hace la diferencia. Lo que dije de mi abuela, que vivíamos en el arrabal, pero se podía comer en el piso de la letrina porque eran limpios. El puerco y la puerca serán puercos y puercas donde quiera que los ponga. Entonces hay que aprender a ser fiel en lo que tenemos. Si tú no puedes cuidar bien un Volkswagen, no vas a poder cuidar bien un Mercedes-Benz. Si tú no puedes cuidar una choza donde tú vives, te podrán dar la mansión y la conviertes en una porquería, en un arrabal. Entonces, hay gente
que hace de sus circunstancias lo mejor que puede. Y yo vi en Guanamato gente que salió de ahí para la universidad, mi abuela que salía de ahí de madrugada para enseñarle a los niños en Bayamón, a los niños de los ricos, a los pesqueras, y te los puedo nombrar a todos. Aquellos pesqueras que eran rebeldes contra la revolución, que cuando la policía de Muñoz Marín los estaba buscando para matarlos, llegaron a la casa de dos republicanas llamadas de profesora Juan, cuando vivíamos acá en la calle Los Ricos, en la calle Barbosa. ¿A dónde llegaron? A la casa de una republicana, de una evangélica. Yo era un niño, tenía 5 años. Y cuando esa revuelta, herido, uno de ellos moribundo, llegó a la casa, o sabía que el único refugio que había era la casa de mi abuela y mi bisabuela, que eran republicanas, que era cristiana mi abuela. Y eran dos de los pesqueras. ¿Cuáles pesqueras eran? Yo no sé. Era un niño, tenía 5 años. Y entraron a la casa, doña Juana, recíbanos. La policía los estaba buscando. Fue cuando la revuelta del 50. ¿Se recuerdan eso? Fue cuando la revuelta la revuelta de Luis Ocampo. Y Muñoz los estaba mandando porque trataron de matarlo. Estaban buscando para matarlo. La policía los mataba en los cuarteles. Eso no es nada nuevo. Entonces, esos dos independentistas llegaron a casa de la republicana cristiana, doña Juana y doña Eduvige. Eduvige era católica, mi abuela era la que dirigía todo. Y me recuerdo como si fuera, llegaron ensangrentados, los metió debajo de la cama, o sea, en las camas de pilares que habían, casi moribundos, los metió debajo de la cama con las colchas grandes. Y cuando la policía vino y tocó, doña Juana, esto y aquello, sabían que eran el sitio de menos buscar, los protegió, les curó las heridas. Y cuando ya se acabó el peligro, esos dos pesqueras, que yo no sé ni quiénes fueron, que estaban sentenciados a muerte cuando la revuelta del 1950 de los nacionalistas, que no eran comunistas, eran católicos. Entonces vieron, que los dejó ir y la profesora los cuidó. Yo vengo de ese background, de ese perfil, de esa historia, hermano. Entonces, la diferencia la hace Cristo. Que tú puedes tener un ideal político, pero cuando tú eres un cristiano verdadero, tú amas a tu enemigo. Le haces bien al que te hace mal. Ora por los que te persiguen y ultrajan y bendice a los que te maldicen. No es fácil, no es fácil. Pero aquí en este capítulo, el Señor está hablando directamente, escúchelo bien, está hablando directamente de un escenario del más allá. Aquí Él descubre el velo de la eternidad y le deja ver a todos el mundo lo que hay después de la muerte. Es aquí, en el capítulo 16, que Jesús quita el velo que separa el mundo presente del mundo de la eternidad. Entonces dice así, y vino palabra de Jehová, y dice bien claro, vamos a leerlo aquí, estoy leyendo aquí, vino palabra de Jehová a Jehú, perdóname, estoy en el capítulo que no es, porque estaba hablando aquello de perdónenme, vamos a buscarla, no, estamos en vivo, eso se sabe, estamos aquí, vamos a buscar lo que estamos en Lucas 16, ok, aquí estamos. Capítulo 16, verso 1 de Lucas. Dijo también a sus discípulos, esto no es una parábola, Él está descubriendo el velo de lo espiritual para que sepamos lo que hay allá. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Óyelo bien, claro. Oye bien. Dice bien claro aquí. Perdóname. Estoy yo, Dios mío. Sí, perdóname. Vámonos ahora al verso 19. Ok. Había un hombre rico. Verso 19, capítulo 16. Estamos aquí. Estamos teniendo una situación aquí con la luz y me ha confundido un poquito y me ha turbado. Pero no hay excusa. Cometí un error ahí.
pero está arreglado, tranquilo todo el mundo. Verso 19 del capítulo 16 de San Lucas. Había un hombre rico, pues lo mismo, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Eso es lo primero que habla. Y esto no es una parábola, esto es historia. Ha descurrido el velo de la eternidad, del mundo espiritual. Entonces, lo primero que presenta, ahí no da nombre. Habla de un hombre que es rico. Y después describe que se vestía de púrpura y lino fino y hacía banquetes cada día con esplendidez. Escuche bien claro todo esto, hermano. Y entonces en el verso 20 dice, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Verso 20, aquí viene. Aquí es donde se da cuenta uno que esto no es una parábola. Aquí uno se da cuenta que esto es una revelación del más allá. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Entonces describe que en ese hombre rico, vestido de púrpura y lino fino, que hacía unas tremendas fiestas, había también un pobre, un infeliz, un mendigo, un limosnero, y le da su nombre. Y nunca en las parábolas el Señor menciona un nombre. Por eso dice que esto no es una parábola. Llamado Lázaro. Después describe que estaba echado a la puerta. Este no estaba, oye bien, estaba a la puerta del rico, lleno de llagas. Óyeme, claro. En el verso 21 dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. En otras palabras, el mendigo lleno de llagas no está dentro de la fiesta. Las puertas de la mansión están abiertas. Él está tirado al piso de la entrada y está viendo el banquete. Tiene hambre. Ansiaba que las migajas que él veía que caían de la mesa del rico pudiera él tocarlas porque tenía hambre. Y los perros venían y le lambían las llagas. Mire la condición de este hombre. El rico vestido de púrpura y lino fino, con la mesa con el mejor banquete. El mendigo, el limosnero, lleno de llagas, en la puerta ansiaba que las migajas que cayeran de allá arriba pudieran llegar a él porque tenía hambre. Pero su condición era tan deplorable, su condición era tan terrible que los perros lamían sus llagas. Entonces, uno era pobre, enfermo, limosnero, muerto de hambre, el otro rico, lleno de riquezas, lleno de abundancia. Y entonces dice aquí, en el verso 23, y en el Hades, dice, escúchame bien, vamos a leer el verso 22, vamos a leer el verso 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, aquí hay algo que hay que explicar. En el verso 22 dice que murieron los dos. De esto habla de la muerte. La muerte no hace diferencia de rico o pobre, de viejo o joven, de enfermo o sano. No hay diferencia si eres blanco o negro, o eres chino, si eres mujer o hombre. No hace diferencia. Que es lo que leímos en Hebreos 9:27, que está establecido que pasemos por la muerte. Eso está ahí. Ahora, dice aquí que los dos murieron. Dice, y repito el verso 22 de nuevo, y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Ahora, el pobre, el limosnero, no fue al cielo, al seno de Abraham, que entonces era el paraíso. Y de eso podemos hablar luego, de esto, que cuando Cristo murió en el segundo día, después, en el sábado de gloria, Él baja al seno de Abraham, que era un espacio en las profundidades de la tierra,
donde un sitio estaba reservado para los malos, los incrédulos, los que no habían recibido por fe el mensaje, y el otro lado estaban los justos, los que habían hecho un esfuerzo a sangre fría de buscar y servirle a Dios. Okay. Pero lo primero que quiero aclarar del verso 22 es que el pobre no fue, no fue llevado por ángeles al seno de Abraham, al lugar seguro, porque era pobre. Esto no es asunto de ser pobre o de ser rico. Esto no es asunto de ser religioso o no. Yo he dicho que la gente será juzgada o irá al cielo o irá al lago de fuego, no por el pecado que han cometido o por lo bueno que hayan hecho. Lo que va a decidir el futuro en la eternidad del malo y del bueno, de uno y del otro, va a ser su reacción en cuanto al sacrificio de Cristo, a cómo acogió el mensaje de la cruz. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En el libro de 1 Juan dice, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y la Biblia dice, en 2 Corintios 5:16, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasado, todas son hechas nuevas. Primera de Juan 1:9 dice, si alguno confesara, si confesamos nuestros pecados a Él, hablando de Cristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, Jesús dijo en Juan 16, en Juan 14:6, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta palabra, yo soy la puerta y el que entrará por mí entrará y hallará pastos verdes. En otras palabras, cuando Cristo mandó a los discípulos en el capítulo 28, dijo, id por todo el mundo y predicar este evangelio a todo el que creyera y fuera bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, será salvo. El bautismo como señal simbólica, pero todo el que creyere, todo el que confesara a Cristo, todo el que reconociera su condición de pecado, Romanos 6:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, por cuanto, 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esto es que la gente se salvará o se perderá, no porque sean ricos o pobres. Se salvarán por aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, confesar sea el Señor, recibir a Cristo, creer que Él murió por ellos, confesar sus pecados y creer que resucitó. Bien claro, si confesaras con tu boca al Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levanta a los muertos, serás salvo. Juan 3:16, porque dice bien claro, Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cuando tú recibes, por eso es que hay que predicar el Evangelio. Por eso hay que presentar a este crucificado y resucitado y que vuelve. Por eso es que tú tienes que entregarte a Cristo, porque lo que va a determinar tu posición en la eternidad es tu conversión. ¿Por qué? Quiere decir que no importa que te conviertas y sigas predicando, no, pecando, no. Porque, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué dice San Pablo? Dejando nuestra manera vieja de vivir. Él nos ha cambiado, nos ha transformado. Cuando tú eres quien eres, homosexual, lesbiana, transgénero, adúltero, pillo, ladrón, hipócrita, idólatra, brujo, hechicero, mentiroso, lo que fuera. ¿Qué dice Apocalipsis? Que los incrédulos irán al lago de fuego y azufre. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que Jesús murió por ti, cuando tú te confiesas tu pecado a Él, cuando tú te entregas a Cristo y aceptas su sacrificio, Él limpia tus pecados y transforma en nueva criatura tu vida. De modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, dice, y que le dice a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. Si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Entonces, tú dejas tu vieja manera de vivir. No es que te vas a aceptar a Cristo y vas a seguir en esa guachapita que estás viviendo. Tiene que haber un cambio en tu vida, que a veces un tiempo dice que el que cayera y se humillara será perdonado, y cae y te levanta y sigue hasta que un día no te cae más. Pero es decir, eso no quiere decir ¿cuál le dijo que se justifica el pecado? ¿Qué le dijo a los fariseos que llevaron a la mujer? ¿Quién de vosotros está libre del pecado? Arroje la primera piedra. ¿Y qué le dijo a ella? Levántate y vete, porque no están los acusadores tuyos. Vete, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque cuando tú te encuentras con Cristo, tú empiezas una vida nueva, y ese estilo de vida que te está llevando al infierno, porque te está alejando de Cristo, se va desapareciendo. Y si cometieres un pecado después de haberte convertido, primero de Juan 2:1 dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es nuestra propiciación por nuestros pecados y los de todo el mundo. Hay una garantía, tú no eres perfecto. Pero el verdadero pecado es la incredulidad, porque cuando tú encuentras a Cristo, hay un cambio en tu vida. Tú no vas a querer ir viviendo la vida que viviste. Eso va a ir cambiando. No me vengas con el cuento de que tú sigues echando demonios y predicando y eres un humanista y eres una persona que está haciendo las cosas tremendas, pero tu vida sigue estando perdida. Tú no has conocido a Cristo. Si tú conoces a Cristo, eso es lo que va a diferenciar a dónde tú vayas. Pues es que el rico no fue al infierno, que aquello era entonces el infierno. Después viene el lago de fuego, que hablaremos de eso. Y el pobre no fue al cielo porque era pobre. La diferencia entre Lázaro y el rico era que Lázaro, a pesar de ser pobre, un mendigo lleno de llagas, era temeroso de Dios. Creía en el Señor. Amaba a Dios. Había rendido su vida a Dios. El rico no lo había hecho. Hay pobres que irán al infierno y hay ricos que irán al cielo. En el próximo programa continuaremos con este tema del capítulo 16 de Lucas, la historia del rico y Lázaro, la historia de la revelación de la eternidad, de qué nos espera en el más allá. Termino con esto. ¿Estás preparado para morir hoy? Si murieran esta noche, si te vinieran a decir, vengo a pedir tu alma, ¿estás listo? Si tú no sabes para dónde vas a ir a esta hora, arrepiéntete, reconoce tu pecado, humíllate, el que se humilla será ensalzado. Te humillas, te entregas al Señor. Deja que Él haga el cambio en ti. Ven a Él, conviértete a Él, reconcíliate con Él. Y el Señor, he pecado. Señor, vengo a ti ahora humillado. Señor, aquí estoy, no puedo más con esta carga, no puedo más con esta vida. Señor, prepárame para enfrentar la eternidad. Ahora, zorra, maya. Y aquellos que todavía no le ha llegado el tiempo, sánalos. Levanta, fortalece a los pastores, sus familiares, a los líderes conciliares. Fortalece a la iglesia en este momento. Mira al gobernador de nuestra isla, pon el temor en Pedro Pierluisi, pon el temor en él. Dios mío, que reconozca la importancia de tu obra. Pon la importancia, toma a Trump, Dios mío, y levántalo, recompénsalo por todo lo que hizo y dale un encuentro contigo y bendícelo y guárdalo a su familia. Mira a este señor Biden, Padre, que lo han puesto allí como un títere. Permite que este hombre que dice que es católico, pero que niega toda la fe cristiana, Señor, se convierta, que esa demencia que tiene se le sane y sus ojos sean abiertos y comprenda que sin ti no se puede gobernar, como dijo George Washington. Sin Dios no se puede gobernar una nación. Y como dijo Lincoln, sin la Biblia no se puede gobernar la nación. Toma este hombre que ha llegado allí por la negligencia de los que apoyaban al presidente Trump y por el fraude que se aprovecharon de las circunstancias. Pero están allí, tienen el sartén por el mango. Señor, y tú por alguna razón has permitido esto, porque los pueblos tienen lo que merecen. Permite que la iglesia se despierte en esta hora
Permite que el pueblo de Dios se prepare para prepararse para la persecución que ya ha comenzado en el mundo. Canadá, en Europa, en muchos países del mundo, en África y en Estados Unidos. Señor, abre los ojos de tu pueblo. Unifica tu iglesia. Levanta a los caídos. En el nombre de Jesucristo declaramos milagros, señales, prodigios, bendición en las cárceles. Declaramos liberación a los cautivos y bendición a todos los que hacen posible que este ministerio de la cadena del milagro y de clamor puedan seguir. Gracias, Señor, por la protección que le das a mi familia. Gracias porque tú no me has fallado, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido de mí, de mi familia y de los que, Señor, trabajan con nosotros. Bendice a estos jóvenes que trabajan aquí en la cadena. Yamil, Ezra, Señor, Walá, toda la junta de esta cadena, todos los líderes conciliares, todo el pastorado, hombres y mujeres, a toda la iglesia, prospérala y unifícalos en la batalla final. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom. Vamos, vamos, vamos al gran día de